es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al 5º episodio de nuestro podcast Ciencia Popular o Ciencia con Incidencia. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Luis García Zamora, el doctor José Luis García Zamora. Muchas gracias. Que viene del Instituto de Ciencias de la UAP. Así y nuestra colega Itzel Arroyo, ya la conocemos, ya hemos estado por aquí. Hoy vamos a platicar en este podcast que hemos estado hablando en general de la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac, de cuáles son las incidencias en el tema de salud, cuáles son los problemas que hemos tenido, que tiene esta población en este territorio a partir de esa contaminación. Hemos hecho mucho énfasis en que las principales causas de esa contaminación son la industria, no solamente, pero sí, la actividad industrial, y tenemos este espacio para continuar dialogando en torno a ello, en el espacio de Escenario Tlaxcala, en nuestro consejo editorial de El Círculo, y somos el equipo de trabajo de El Ceibas, de El INECOL. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con ustedes. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie dice la verdad. Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Bueno, en este contexto de referir qué es la contaminación socioambiental en la cuenca del Alto Atoyac en general, pero particularmente nos interesa qué está pasando en este territorio, porque queremos ver qué afectaciones hay a la salud y cómo podemos seguir viviendo aquí dignamente teniendo en cuenta ese contexto. Hemos hecho referencia de modo más general a la historia de la contaminación. El episodio pasado estuvimos hablando en torno a los contaminantes orgánicos, de manera muy específica. Por aquí profundizamos un poco en este tipo de contaminantes. El día de hoy queremos hacer referencia a otro tipo de contaminantes, a los inorgánicos, y para eso estás aquí con nosotros, José Luis. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Itzel, cuéntanos de esto. Pues bueno, ya vimos algunos de los factores que afectan la calidad del agua, del suelo, algunos de los contaminantes, y justo el episodio pasado pues hablamos de los contaminantes orgánicos, ¿no? Y pusimos ejemplos de los contaminantes orgánicos volátiles. Pero ahora pues queremos saber más, José Luis, queremos que nos ayudes a explicarnos qué son los contaminantes inorgánicos. Sabemos que están asociados a los metales pesados, por ejemplo, y que muchos de estos contaminantes inorgánicos han sido detectados en diversas partes o en diversos compartimentos de la cuenca, el agua, el suelo, y también sabemos que están asociados a, sobre todo, actividades industriales. Entonces, en ese sentido, José Luis, ¿qué nos podrías decir de estos contaminantes inorgánicos? Claro. Los contaminantes orgánicos, ya me equivoqué. Los contaminantes inorgánicos son contaminantes que en principio no tienen átomos de carbono enlazados a hidrógeno, aunque claramente hay algunas excepciones. Como en todo. Como en todo hay excepciones. Por ejemplo, podemos pensar en los gases que salen de los escapes de los carros, de las industrias. Ajá. Esos también son contaminantes inorgánicos en su mayoría. El dióxido de carbono, el nombre químico
que seguramente le suena, monóxido de carbono, son moléculas que sí tienen carbono, pero son inorgánicos. Y hay otros compuestos, sobre todo metales pesados, hay algunos compuestos que se llaman nitratos, otros se llaman fosfatos, que están justamente asociados a las actividades industriales. Podemos pensar que incluso hay contaminantes que son inorgánicos, pero podríamos pensar que no necesariamente son naturales. Pero hay compuestos inorgánicos que sí son naturales. Por ejemplo, podríamos pensar en el agua. El agua es un compuesto inorgánico, pero no necesariamente es malo. Entonces, no todos los compuestos inorgánicos son malos, pero algunos de ellos sí lo son, como los metales pesados, que son nuestro tema de interés porque son contaminantes. Okay. Y entonces, estos metales pesados, ¿de dónde salen? Los que sí son contaminantes, ¿no? Porque bueno, claro, ya entendimos que hay compuestos inorgánicos que no necesariamente pues son contaminantes o tóxicos, pero estos metales pesados sí lo son. Sí, los metales pesados sí son tóxicos. En general podríamos pensar en dos orígenes diferentes, los de origen natural, que son por productos de actividades geológicas. Podemos encontrarlos cuando vamos a buscar agua en un pozo. Seguramente el suelo es rico en estos metales y pueden estar presentes, pero están de forma natural. Sin embargo, cuando ya pensamos en contaminación, normalmente están más asociados a actividades industriales, sobre todo de la industria metalúrgica, de la industria textil en algunos casos. En algunos otros podemos pensar en la fabricación de algunos plaguicidas o agroquímicos que se utilizan para fertilizantes o algo similar. No es propiamente que los tengan, pero sí se utilizan para fabricarlos. Entonces puede haber estos contaminantes presentes en estos fertilizantes que utilizamos en el campo o incluso que utilizamos para abonar nuestras plantitas. Ahí podríamos llegar a encontrarlos solo porque no se ha eliminado del proceso completamente. Ok, entonces más bien no es que los utilicen para los plaguicidas, sino que los procesos de fabricación de diferentes productos también emiten estos contaminantes. Así es, justamente. Incluso algunos colorantes tienen algunos procesos para teñir la ropa, utilizan algunos compuestos que llamamos mordientes en la industria, que nos ayudan a fijar los colorantes a las telas. Entonces, de pronto no se eliminan correctamente y pueden generar algún problema, no necesariamente a muy corto plazo, porque se van acumulando con el tiempo, pero sí pueden representar un problema ambiental importante, sobre todo para el agua propiamente que utilizamos en todas nuestras actividades. Fíjate que la vez pasada aprendimos algo muy importante en relación con esta diferencia de lo orgánico y lo inorgánico en los contaminantes, ¿no? Porque comúnmente quienes no sabemos de lo técnico, de lo científico de este tema, para mí podría pensar que lo orgánico es natural y lo inorgánico no es natural, ¿no? Exacto. No es así en este caso, ¿verdad? No necesariamente. Sí hay muchos compuestos que son inorgánicos, que son producto de las actividades humanas, pero hay muchos compuestos inorgánicos que también se encuentran presentes de forma natural. Nosotros, por el hecho de respirar, estamos generando dióxido de carbono, que es un compuesto inorgánico y viene de algo que es orgánico. Nosotros somos orgánicos, tenemos vida. Entonces, en ese sentido, no necesariamente implica que inorgánico está asociado completamente con algo industrial o algo malo. Están presentes de forma natural en algunos casos. Y aprovechando, fíjate que también algo que comentábamos la vez pasada es que algunos de esos compuestos, en el caso de los orgánicos, están presentes también en los productos que usamos en el espacio doméstico. No sé si este sea el caso también, ¿no? Porque hablaste de la industria metalúrgica, sí, de la industria en general, ¿no? También están presentes en estos otros productos que usamos en lo doméstico. Claro, en casi todo.
Vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Hay limpiadores que nos prometen, limpiadores de pisos, que nos prometen que la suciedad se queda atrapada en el agua y el agua queda clarita porque no voy a limpiar mi casa con agua sucia, claramente. Entonces, estos limpiadores son ricos en amoníaco. Y el amoníaco también, bueno, o en sales de amonio. Y en algunos casos, cuando se incorporan a los limpiadores que tenemos en casas, que puede ser pues con lo que utilizamos para el fabuloso, pinol, por ejemplo, no todos, claro, pero algunos de ellos lo contienen y quedan, nosotros limpiamos nuestra casa y súper bien, pero tienen estos compuestos de sales de amoníaco que son compuestos inorgánicos. Entonces, sí, están presentes en nuestro día a día. Podríamos pensar incluso en un sartén. Nuestros sartenes están hechos de metal, casi siempre están hechos de metal. No implica que sean contaminantes, eso es cierto, pero está ahí presente un compuesto inorgánico que utilizamos en nuestro día a día hasta para calentar una tortilla en el comal. Oye, José Luis, entonces, bueno, ya me quedó la duda, están naturalmente y los usamos a diario. ¿Cuándo se convierten en un problema? Claro. Algunos de estos compuestos inorgánicos tienen unas características que los hacen muy peligrosos. Pueden estar presentes en pequeñas cantidades. Nosotros en nuestra rama decimos que están presentes en partes por millón. Para ponerlos un poco en contexto, vamos a imaginar que tenemos 20 kilos de arroz y cada grano de arroz es una de esas partes. 20 kilos de arroz son más o menos 1 millón de partes. Uno de esos arrocitos es el equivalente a una parte por millón. Entonces imagínense qué tan pequeño es que un solo grano de arroz en 20 kilos de arroz puede representar un problema. Entonces, algunos de estos compuestos, vamos a pensar en plomo, vamos a pensar en cadmio, tienen una concentración que puede ser perjudicial para nosotros de 10 partes por millón. O sea, es una cantidad muy pequeñita. 10 arrocitos en esos 20 kilos de arroz pueden representar un problema importante. Entonces, eso los hace tóxicos, los hace muy peligrosos y generan problemas a la salud, al medio ambiente y, bueno, sobre todo a la salud, que es lo que nos interesa. Bueno, porque podemos pensar, bueno, igual puedo... creo que ya desvié mucho. No, bien, porque queremos saber muchas cosas. Claro. Podemos pensar en que son un poco ajenos a nosotros, ajá, pero no necesariamente. Y con estas concentraciones tan pequeñas, pues sí pueden causar problemas, sobre todo porque los estamos acumulando. Hay unos de estos compuestos metálicos, orgánicos, metales pesados, se pueden acumular en el cuerpo. Y entonces, imagínense si a esas 10 partes por millón ya causan problemas, conforme yo voy creciendo, los voy acumulando y voy a generar problemas importantes a la salud, sobre todo plomo, por ejemplo. Plomo. Okay. Y en el agua, en los espacios, en los cuerpos de agua, ahí también se puede acumular, porque claro, es cierto que nos importa la salud, la nuestra, la de nuestros cuerpos, pero también nos importa el agua. Sí. Los cuerpos, el río, aquí nos importa mucho los ríos en general, ¿no? El agua superficial, el agua no superficial, ¿ahí qué le pasa? Ahí están presentes. No están, vamos a imaginar, si pensamos en los contaminantes inorgánicos como metales pesados, podríamos pensar, es que está la partícula, el granito de metal ahí flotando. Son tan pequeños que no los podemos ver y no están en esa forma, están en una forma que llamamos iónica, donde de cierta forma les permite estar solubles en el agua. Están ahí disueltos, yo no los veo, pero están ahí presentes. Entonces, normalmente, si pensamos en las fuentes naturales, podríamos pensar en arsénico, podríamos pensar en plomo, que son contaminantes que en altas concentraciones nos causan problemas, pero están presentes algunos de forma natural. Y mencionaba hace un momento la parte de
del agua, extracción de agua de los pozos, ¿no? Del agua del subsuelo. Mientras más profundo hagamos la extracción de esa agua, más rica va a ser en esos metales. Y eso puede representar un problema porque puede ser que haya zonas que tengan agua subterránea, pero no pueda ser aprovechable porque es rica en arsénico, que es un problema, causa problemas importantes a la salud. Eso pensando de forma natural. Si pensamos en la industria, normalmente se descargan esos metales, son muy difíciles de eliminar en algunos casos, y se descargan y llegan a nuestros cuerpos de agua, los ríos. Y esos ríos, pues claramente lo van depositando en los lodos, en sus sedimentos. En algunos casos, cuando los ríos todavía tienen vida, pueden acumularse esos metales en peces o en algunos otros organismos que vivan en esos ríos. Y claramente, pues son un problema importante. Oye, José Luis, entonces, ya nos dijiste 2 o 3 características que los hacen peligrosos, ¿no? Que una sería su toxicidad, ¿no? Su bioacumulación es la otra. Nosotros. Y respecto a la bioacumulación me surge la pregunta, ¿qué pasa? O sea, se transfieren si se riega con aguas que tengan esos metales en alguna de las plantas, llega a las plantas y se lo comen los animales también, o sea, ¿pasa por toda esa cadena o cómo es? Efectivamente. De hecho, la parte de bioacumulación es eso. En algún punto pueden incluso migrar, nosotros decimos que puede atravesar estar en toda la cadena trófica, le decimos así. Pero básicamente es desde que el pececito se come al pececito más pequeño o al alga. Entonces ya, si esa alga ya por alguna razón tiene algún metal pesado, el pececito al comerse esa alga, pues va a adquirir ese metal. Si nosotros pensamos en que ese pececito puede ser comido por otro, pues ese otro pez también lo tiene. Y nosotros al pescarlo y comérnoslo, también vamos a tenerlo. Entonces, ese proceso de bioacumulación es un problema importante, porque podemos comenzar con una cantidad muy pequeñita, ese granito de arroz en un pez muy pequeño, pero conforme va avanzando el proceso natural, pues se va acumulando, y cuando llega a nosotros se magnifica el problema. Okay. Entonces empiezan a acumular, y cuando nosotros nos los comemos, pues ya no llega uno, ahora tal vez lleguen 20 o llegan 30 de esos arrocitos. Entonces es un problema. Y combinados, sí, porque no solamente es plomo, no solamente es arsénico, puede llegar algún otro metal pesado importante ahí. Entonces, digamos, pueden llegar a través de la alimentación, ¿no? O sea, sí, pueden llegar los metales a nuestro cuerpo a través de la alimentación, sí. Pero fíjate que hemos escuchado, o tenemos conocimiento que en algunos casos hay personas artesanas alfareras que utilizan esmalte con plomo, y ahora pues algunos análisis han detectado plomo en su sangre. Entonces, claro que no se comen el esmalte, ¿no? ¿Cómo les llega entonces? ¿Por respiración o por contacto? Claro, esas dos formas también pueden ayudar, a transmitir, a transportar, mejor dicho, al plomo a nuestros organismos. Por contacto es para los alfareros, el contacto es una de las más importantes, pero también al respirarlo. Entonces, no es propiamente que el metal plomo esté ahí volando, porque se quedan algunas partículas seguramente, y entonces al respirar comenzamos a adquirirlos. Pero sobre todo para los alfareros, por la parte del contacto, si no lo hacen de manera adecuada, porque no usan guantes, porque claramente se va a quedar el guante ahí marcado en su pieza. No es práctico. Exacto, no es práctico, además. Lo absorben. Exacto. Entonces absorbe por piel. Y si un agricultor, por ejemplo, utiliza algún tipo de plaguicida que, digamos, tenía partículas, que ya nos explicaste que pueden tener partículas o algunos metales, o el suelo, por el uso de riego de agua residual que también queda, a través del suelo y el contacto del agricultor con el suelo, ¿también puede absorber estos metales? Sí. Por el contacto con el suelo propiamente es en menor cantidad, pero sí es posible. Okay. Es más
posible que cuando estos plaguicidas que se utilizan para abonar o fertilizar nuestros campos, pues al aplicarlos, en muchos de ellos son en forma de aerosoles. Entonces ahí se quedó el aerosol en el aire y respiramos, sobre todo porque normalmente no se utiliza equipo de protección. Entonces no hay mascarillas que ayuden a filtrar esos vapores, bueno, esos aerosoles, es la palabra correcta, aerosoles, y podemos ingresarlos a nuestro sistema. Cuando regamos las plantas con esas aguas residuales tratadas, que son ricas en algunos de estos metales, pues quedan en las plantas y también podemos en algún punto adquirirlos nosotros. Muy interesante y muy grave. Sí, muy grave. Y eso nos ayuda a comprender la complejidad, ¿no? del problema y también a saber qué cuidados tenemos que tener. Vamos a hablar de eso regresando. Ahora vamos a tomar un espacio para nuestros comerciales y regresamos. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar perfecto para descansar? Hostal Quinto Sol es el lugar. En el corazón de Huamantla tenemos opciones para todos. Habitaciones sencillas, dobles y hasta familiares para 5 personas. Y lo mejor, tu mascota también es bienvenida. Aquí tienes todas las comodidades que necesitas. Internet, televisión, baño privado y artículos de baño. Todo para una estancia súper placentera. Estamos en Juárez Sur, número 403, en pleno centro de Huamantla. Así que no pierdas tiempo. Reserva ya al 247-131-7074 o mándanos un WhatsApp. Hostal Quinto Sol, tu mejor opción en Huamantla, Tlaxcala. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Regresamos para seguir platicando de ciencia popular, ciencia con incidencia, y estamos hablando de los contaminantes inorgánicos. Continuando con esta conversación, José Luis, queríamos saber también si nos ayudas a saber dónde están esos contaminantes inorgánicos, cuáles son sus fuentes, dónde están. Como contaminantes, podríamos pensar en la industria principalmente. La mayoría de las industrias utilizan algunos de estos compuestos que al liberarlos de forma no adecuada, pues terminan siendo contaminantes. Entonces, de manera general, en las industrias podríamos pensar como la primera fuente de las actividades humanas para estos contaminantes inorgánicos. Y de aquellos que son los que hacen daño, ¿no? Porque de aquellos que son los que hacen daño, sí, efectivamente. Podemos pensar en plomo, mercurio, cadmio, principalmente. Okay. Arsénico. Oye, José Luis, ya nos decías que a través del contacto se puede absorber estos contaminantes y con el contacto con el suelo quizá, o que podrían respirarse. ¿Eso quiere decir que los metales pesados pueden estar en cualquier compartimento ambiental? O sea, ¿pueden estar en el aire, por ejemplo? Sí, pueden estar en el aire, insisto, no porque estén flotando por sí solos. Normalmente están en las partículas del polvito que levanta de pronto el aire, pueden estar ahí presentes, nosotros no los vemos, pero si llegan a nosotros en el aire, los consumimos, por la presencia de los gases de efecto, bueno, los gases como de los escapes de las motocicletas, de los carros, de las industrias, están presentes ahí en esos gases que nosotros estamos respirando. Entonces sí, están presentes. Podríamos decir que prácticamente en todos lados. Ok, entonces si la industria emite algún tipo de residuo que va hacia el aire, ahí también podrían estar esos contaminantes. Sí, si no tienen una política ambiental muy estricta y no siguen todas las regulaciones, sí van a estar presentes. Y igual con el suelo, supongo que en este caso se adhieren los metales a las partículas de suelo. Sí, ¿Es así? Sí. Nosotros decimos que se absorben, pero sí, imagínense qué es eso, como que se quedan ahí pegados de alguna forma y entonces están presentes en el suelo, pueden estar presentes en los sedimentos de los ríos por la misma razón, ¿no? Les gusta mucho estar presentes en estos lugares. Y ya por último, hablando de estos compartimentos, cuando están en el agua, ¿se adhieren a las partículas de agua y con el tiempo se van a los sedimentos? A las partículas de agua no, a las moléculas de agua no,
pero sí a los sedimentos del agua propiamente. Recuerden que tenemos los ríos que van arrastrando una cantidad importante de materia durante su paso por toda la cuenca, y entonces en algún punto pues empiezan a absorber, se quedan a pegar en estos sedimentos. Algunos, cuando están en su forma iónica, que le decimos, entonces sí están disueltos en el agua y no implica forzosamente que no haya sedimentos. Y ya por último, mi última pregunta, porque tengo muchas dudas, pero ya va a ser la última. Fíjate que hace rato nos comentabas que conforme más se extrae agua del manto freático o agua subterránea, era más probable encontrar, nos ponías el ejemplo de arsénico. Eso quiere decir que si hay una explotación de estos mantos freáticos, o de los acuíferos, es más probable que el agua esté contaminada, o que, bueno, no contaminada, digamos, a causa del humano, sino que naturalmente ya tiene una mayor concentración de esos contaminantes. Efectivamente. Por ahí tendría que ver el sarro, porque en algunas zonas pues también hay agua con más sarro, ¿no? Claro. Podríamos, si pensamos directamente en el sarro, nosotros decimos que son aguas duras, pero porque son ricas en muchos minerales. Podríamos pensar en calcio, podríamos pensar en magnesio, que son iones metálicos, también son metales, pero no quiere decir que esos sean del todo malos. En todo caso, nos va a causar la tubería obstruida y la regadera, ¿no? Y le va a salir todo el agua que busco, pero no nos hacen tanto daño como otros metales. Entonces, estas aguas duras están normalmente en contacto con suelo, bueno, son suelos, sí son suelos propiamente, que son ricos en minerales, y el arsénico y el cadmio y todos estos metales están presentes en sus formas minerales. Entonces, cuando llega en contacto con el agua, los disuelve y los integra al agua, y nosotros aprovechamos esa agua mientras más profundo normalmente. Dependerá claramente de la distribución, la actividad geológica de la zona y todo su pasado, pero en general la tendencia es a que mientras más profundo, mayor presencia de estos compuestos hay. Entonces, digamos que probabilidad más explotado, mayor presencia de estos metales, es seguro. Ok. Y pensando en general en la vida en la cuenca, en la vida nuestra, en la vida de las personas, en la vida de los animales, en la vida de las plantas, de los ríos, ¿cómo nos afectan? ¿Qué nos hacen esos metales? Claro. ¿Qué le hacen esos metales? ¿Qué le hacen esos contaminantes inorgánicos a nuestras vidas, a la vida de la cuenca? Claro. Cosas tan sencillas como me duele la cabeza, cosas más complicadas como leucemias, como algún daño renal, algún daño hepático. Podemos pensar en daños neurológicos, este tipo de compuestos inorgánicos, de metales inorgánicos, terminan afectando a la salud en ese tipo de cosas. Entonces, sí es bien cierto que nos causa problemas a la salud importantes, sobre todo lo más asociado y lo que más podemos llegar a encontrar reportes tiene que ver con leucemia, sobre todo por la presencia de plomo en algunos lugares. Podemos pensar en algunas enfermedades respiratorias ocasionadas por estos compuestos. Oye, José Luis, fíjate que hay, diversos estudios han identificado que hay una alta tasa de mortalidad por enfermedad renal en jóvenes de la cuenca. ¿Podría estar asociado, estaría asociado a la contaminación? Efectivamente, está asociado a la contaminación. Se ha encontrado que en zonas donde hay poca actividad industrial, claramente hay menor presencia de estos compuestos, y a su vez está asociado con menor incidencia de estas enfermedades. Entonces sí, están completamente relacionados estos compuestos con estas enfermedades. Eso es muy importante porque no siempre comprendemos así la complejidad de la situación en la cuenca del Alto Atoyac y en otros espacios en los cuales también hay presencia de industria, ¿no? No necesariamente
hacemos la conexión entre determinados problemas de salud con estas causas. Entonces eso nos ayuda muchísimo a tener también como en la mira cuáles son las cosas que sí podemos hacer, ¿no? Ahí está la actividad industrial y difícilmente un ciudadano o una ciudadana puede ir a cerrar una fábrica, además porque esas actividades forman parte también de la economía de la región, ¿no? Claro, necesitamos las cosas que se producen, necesitamos trabajar, ahí está esa situación, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer frente primero a los contaminantes que vienen de la industria y luego a otros contaminantes con la misma... con los mismos efectos o con efectos similares, pero que están en la vida cotidiana, ¿no? Como en esos dos ámbitos. Le damos una vueltecita, rapidita, porque se nos va acabando el tiempo. Una cosa que podemos hacer, Itzel. Yo insisto, cada vez voy a insistir en que debemos exigir a las autoridades la regulación de estos contaminantes. José Luis. Yo creo que es importante que la ciudadanía se involucre, conozca qué es lo que nos rodea. Si yo veo que hace 2 años abrí una fábrica y empiezo a tener problemas, entonces reportarlo, hacer esta participación ayuda a evidenciar estos problemas importantes. Claro, y finalmente también identificar esos efectos como el dolor de cabeza, otros desde eso a otros, y ver colectivamente qué podemos hacer, porque la cuenca tiene una vida comunitaria, una fortaleza en su organización muy importante, y ahí hay herramientas para poder hacer cosas que de manera individual no se pueden, ¿no? Así, de modo colectivo sí podemos ir haciendo cosas. Ahora nos toca ya cerrar este episodio. Les agradecemos mucho. Vamos a continuar con otros capítulos también con la reflexión y pensando también en qué cosas sí podemos hacer, ¿no? Que sí están en nuestras manos. Somos el podcast que está hablando de ciencia con incidencia, de ciencia popular. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Itzel. Gracias por la invitación. Gracias al Círculo, gracias a Escenario Tlaxcala. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.